Buenas tardes, chicos. Le quería darles las gracias, obviamente, sé que no estamos en el horario correspondiente, pero no queríamos atrasarnos. Y por eso se está dando la clase el día de hoy. La razón por la cual no pude asistir a la clase de ayer es porque me mandaron a subir a Pozo y ayer salí muy tarde de Pozo y obviamente me agarró las horas de clases en viaje. Para poder cumplir, pues le notifiqué a administración y pues estamos dando la clase el día de hoy. Ya mañana vuelvo a subir otra vez a Pozo. Y bueno, gracias por su comprensión. Chicos, ¿me están oyendo? Hola, profe, ¿se escucha? Hola, Santo, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, profe. Bueno, ¿cómo estás, Franco? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para darle continuidad a la clase, en la clase anterior, habíamos terminado de hablar todo con respecto a las funciones de fluido de perforación. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo es el proceso de selección de un fluido de perforación. ¿Qué consideraciones debemos tener? Bueno. ¿Cuáles son los tipos de problemas cuáles son las consideraciones que debemos tener para la selección de fluido? Una, anticipar problemas. Esto puede exigir un uso de un fluido diferente. Es decir, estamos trabajando con un fluido, pero podemos anticipar posibles problemas. Es decir, que este fluido que estamos trabajando no me corresponde a las siguientes formaciones que vamos a atravesar, entonces yo debo de cambiarlo. Tipos de pozo. Formaciones o formación litológica, geológicas, formación geológica. Naturaleza de las formaciones de productoras. Programa de cementación. Disponibilidad de los productos. Composición del agua y disponibilidad. Temperaturas. Costos y factores ambientales. Con respecto a la disponibilidad del producto, no aplica. Para mi concepto, no aplica. ¿Por qué? Porque cuando una compañía gana una licitación, obviamente esa compañía está licitando porque tiene que tener un stock para poder ejecutar el trabajo al que está ofreciendo sus servicios. Entonces, para mí no me parece, pero en los libros está así, pues. Simplemente es una apreciación personal. Ahora vamos a ver un poco sobre las propiedades y las funciones del lodo. Con respecto, vuelvo a decir, a la selección de un fluido de perforación, debemos tener en consideración esas posibles condiciones: temperatura, composiciones del agua y disponibilidad, costos, obviamente, factores ambientales, tipo de pozo, formación geológica, naturaleza de la formación de productora y programa de cementación. ¿Por qué todas esas circunstancias? Porque obviamente todas esas circunstancias pueden afectar el valor del pozo. Si yo estoy trabajando o yo soy el encargado o el especialista de fluidos de perforación, perdón, y no estoy cumpliendo, o el fluido no está cumpliendo con el programa establecido, obviamente yo estoy perforando, pero estoy perforando con posibles problemas. Es decir, las propiedades con las que hablamos anteriormente, las propiedades del fluido, con las funciones con las funciones del fluido con las que hablamos, que también dependen de las propiedades, están incorrectas y por ende el fluido no está haciendo un trabajo correcto. Y
Y esto me va a generar a mí problemas. Me va a generar problemas en el hueco. Y al tener problemas en el hueco, cuando vaya a cementar, puedo cementar de una manera incorrecta o el cemento va a quedar, no va a quedar uniforme. Ese es un problema. Puedo tener pegas de tubería, otro problema. Puedo tener influjos, otro problema. Con respecto a los factores ambientales, puedo también tener inconvenientes. Si hay derrame, si el fluido es tóxico o no tóxico. Cuando hablamos de temperatura, si estoy trabajando con un fluido base agua y voy a atravesar formaciones de temperaturas demasiado elevadas, ese fluido se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque obviamente un fluido base agua a alta temperatura siempre es afectado. Así tenga termorreguladores, productos para regular la temperatura, siempre se va a ver afectado en algún momento. Entonces esto me va a incrementar los costos, y si se me incrementan los costos, no estoy dentro del parámetro establecido, no estoy dentro de lo establecido o lo ofrecido por el servicio. El servicio que yo ofrecí dice, un ejemplo, usted va a perforar 600 metros o 1000 metros con un fluido Spud-Move y un costo de $5,000. Si hay un paso, un sobrepaso, vamos a decirlo así, del costo, me sobrepasé del costo y sin justificación, es decir, porque el fluido no estaba correctamente preparado, obviamente ese costo va a ser primero, no va a ser tomado por la compañía que le estoy prestando el servicio, no me lo puede pagar porque me puede decir que el servicio que estoy prestando no es el servicio que ofrecí. A cambio, si hay un problema totalmente diferente, a una condición totalmente diferente a lo establecido y tengo que excederme del costo, no hay ningún inconveniente porque es algo fortuito que salió de la nada, un problema que salió de la nada y obviamente no estaba contemplado. Son cosas diferentes. Cuando hablamos ahora de las propiedades, que eso lo vamos a ver en un rato largo, versus las funciones del lodo, que es lo que acabamos de ver, las funciones del lodo que vimos la semana pasada y la antepasada, funciones del lodo, las propiedades son versus funciones del lodo. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Porque las funciones del lodo va a depender de algunas propiedades del fluido. Y vamos a hablar un poco de eso. Diferentes propiedades pueden afectar una función en particular. Escuchen bien. Diferentes propiedades pueden afectar una función en particular. Si se modifica 2 o 3 propiedades para controlar una función en particular, es posible que se vean afectadas otras funciones. La composición de un fluido de perforación, ¿de qué va a depender? La composición del fluido de perforación dependerá de las funciones primarias durante la perforación. Es decir, el fluido es analizado por el ingeniero de lodo con la finalidad de medir sus propiedades y relacionarlas con función al hueco. Alterando la composición del lodo, se cambian las propiedades del lodo. El tipo de fluido a utilizar dependerá de las funciones al perforar. ¿A qué nos referimos? Para zonas rocosas, duras e impermeables podemos usar aire o gas, es decir, lodo aireados. Para zonas no sensitivas, es decir, zonas no problemáticas con arcilla,
podemos usar agua. Y para zonas complejas, inestables e insensibles, usamos lodos base aceite. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de lodo, de aceite, agua, aire o gas, ¿a qué nos referimos? A la fase continua del fluido. El fluido tiene dos fases, continua y discontinua. La fase continua es la fase líquida y la fase discontinua es la fase sólida, es decir, todos los sólidos que pueda tener el fluido, tanto los sólidos de formación como los sólidos de producto, los sólidos agregados, los sólidos comerciales. ¿Ok? Entonces, en la composición de los fluidos tenemos dos fases, fase líquida y fase sólida. Dentro de la fase sólida van a estar los reactivos, arcillas comerciales, sólidos perforados e hidratables. Inherentes como la varita, sólidos perforados, no reactivos, arena, caliza, sílice y dolomítico. También tenemos la parte química. Listo. También tenemos la fase química que tenemos los fosfatos, pirofosfatos, tretafosfatos, los taninos, la corteza de mangle, quebracho, lignitro, linsulfonato, bicarbonato de sodio, soda cáustica, humectante, surfactante, modificador reológico, entre otros. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. Ok. Continuamos. Cuando hablamos de la fase líquida, nos referimos a la fase continua. Entre ellas tenemos el agua. ¿Verdad? Entre esa agua tenemos agua dulce, agua potable, agua de río, agua de lago, agua de fuente subterránea, agua dura. ¿Qué quiere decir esto? Al contener grandes cantidades de iones de calcio y potasio, tener cuidado en formaciones de arcillas reactivas, este tipo de agua. Dentro del agua dulce, puede decir, agua dulce, perdón, y el agua salada puede contener de 10.000 ppm, que es parte por millón de cloruro de sodio, al igual al agua de mar. ¿Ok? Ahora, cuando nos referimos a la parte fase gas, perdón, a la fase de aceite, nos referimos al diésel o a la basa, que es un aceite mineral. Y en este caso, las ROP son más lentas a lo de los fluidos base agua. Son muy costosos aplicar en áreas inestables y severas a arcillas, áreas para proteger formación productiva y muestras especiales. ¿Ok? Ahora, fase sólida. ¿Cuáles son las fases sólidas? Vuelvo a repetir. Los reactivos y fracción coloidal. Fracción reactiva, arcilla. Y los sólidos de baja gravedad específica. Y entre ellos tenemos la arcilla. Control de las propiedades del lodo. Enriquecer, mejorar y dañar. Cuando hablamos de enriquecer, hablamos de bentonita. Cuando hablamos de mejorar, tratamientos químicos. Cuando hablamos de que está dañado, son contaminaciones. ¿Ok?
Tenemos las arcillas, que son parte de la composición del fluido. Tenemos las artificiales, que es la bentonita. ¿Por qué artificial? Porque es una arcilla modificada. Y pues es artificial. Y las naturales, que pueden ser reactivas y no reactivas. Por nombrar una, tenemos arcilla cálcica, arcilla potásica. Estas pueden ser reactivas o no reactivas, todo dependiendo. Ahora, vamos a hablar un poco de las arcillas. ¿Cuáles son más reactivas y cuáles no? Bueno, o cómo reaccionan, vamos a decirlo así más bien. Por decir un ejemplo, hilita y caolinita absorben agua en su superficie y su hidratación es mínima. La hilita y la caolinita, su hidratación es mínima. ¿Ok? Cuando hablamos de la bentonita, esta bentonita es la monmorcillolita y absorben agua en superficie y entre estructura se hidratan y su hidratación es alta. ¿Qué quiere decir eso? Ya le voy a explicar eso. Se hinchan en presencia de agua dulce y se dispersan fácilmente en agua salada. Ahora, cuando decimos que se absorben agua en su superficie entre estructuras, es porque las arcillas, cuando la vemos en el microscopio, se muestran como placas. Es como si yo pusiera una mano al lado de la otra o arriba de la otra, así sucesivamente. Eso generan placas. Y esas placas, láminas, ¿no? ¿Cómo? Son como láminas, ¿no? Una encima de otra. Sí, exacto, láminas, placas, láminas, correcto. Y esas placas o esas láminas tienen un espacio. Y ese espacio tienen agua, porque se hincharon. Y a medida que ese espacio se va achicando, ¿verdad? Quiere decir que está perdiendo fase continua, está perdiendo la fase líquida. Y se están agrupando las arcillas. Y al agruparse, es donde genera problemas de viscosidades. El lodo se pone mucho más viscoso y obviamente esto genera problemas en el pozo. ¿Por qué? Porque está perdiendo fase continua, está perdiendo fase líquida. También tenemos las atapulguitas, que tienen una estructura cristalina diferente. Estas se hinchan en presencia de agua salada. Al contrario de la bentonita o morcillolita. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. Pregunta, ¿la varita también no es también una variante de la arcilla, pero no me acuerdo si modificaba? No te escucho bien, Santo. ¿Puedes hablar un poco más duro, por favor? La varita, ¿qué función cumple? La varita no es una arcilla. La varita es un agente densificante. Bien. Se usa para dar densidad. Es más, la gravedad específica de la varita es 4.2. Y la de la arcilla o la bentonita, la arcilla que podamos ver, es de 2.6. Es decir, es de baja gravedad y la bentonita es de alta gravedad, da densidad. Bien. Ok. El grado de hinchamiento va a disminuir o va a aumentar, todo va a depender de los electrolitos. Es decir, el agua alrededor de la partícula, que lo acabo de explicar. En el caso de las aguas saladas, a mayor concentración de agua sal, de contenido de sal, perdón, es menor la viscosidad para una determinada porción de bentonita. Es decir, tenemos una bentonita, un lodo bentonítico, ¿verdad? Y si le agregamos agua salada, ¿qué va a suceder? Va a dispersarse. Y a mayor concentración de sal,
menor viscosidad para determinación de la porción de la bentonita. Las arcillas de buena calidad es la que posee bajo contenido de sodio, es decir, bajo contenido de sal. Esas son las arcillas de buena calidad. Estamos hablando de arcillas comerciales, ¿ok? Las arcillas de formación pueden existir en 4 estados diferentes. Escuchen bien. En 4 estados diferentes. Tenemos estado de agregación, asociación de la partícula para formar paquetes y plateletes. Dispersión. Plateletes son separados por hidratación y agitación. Floculación. Las partículas se pegan luego de estar separadas. Desfloculación. Partículas son neutralizadas por medio físico o químico. ¿Ok? Ahora vuelvo a repetir lo mismo para que lo puedan entender. Las arcillas de formaciones pueden existir en 4 diferentes estados. Primer estado, estado de agresión, es decir, asociación de las partículas para formar paquetes y plateletes. Dispersión. Plateletes son separados por hidratación y agitación. Floculación. Las partículas se pegan luego de estar separadas. Y desfloculación, partículas son neutralizadas por medio físico o químico. Ahora, cuando yo nombro desfloculación y digo son neutralizadas por medio físico o químico, ¿qué quiere decir eso cuando digo son neutralizadas? A ver, ¿quién me dice? Vamos, chicos. Cuando intentamos recuperar la propiedad que tenía el fluido, Más durito, Santo, no te escucho bien. cuando usted intenta la parte de floculación, Ajá, desfloculación. ¿Qué se tiene en la mente? Dice neutralizo o neutraliza por medio físico o químico. ¿Qué neutraliza? la reacción, Sí, ¿y cuál es la reacción? si flocula, intentar de recuperar ¿Cuál es la reacción? Vamos, Santo, no te dé miedo. Lo tienes ahí. la reacción de hidratación que tiene las arcillas. No vamos a decir reacción. La hidratación o el hinchamiento. Es decir, cuando hablamos de floculación, vamos a neutralizar la arcilla por un medio físico o químico que se hinchen. Y si ya se hincharon, vamos a separarlas. Vamos a separarlas para que dispersen. Es como si yo agarro una cucharada de azúcar y la tiro en el aire. Van a quedar granitos por todos lados, ¿verdad? Eso es una dispersión. ¿Por qué? Porque ya tengo esa cucharada llena de azúcar y están todos los granos pegados. En ese proceso hay floculación. Están todos los granitos de azúcar en un mismo punto. Y yo agrego un producto químico o por un medio físico. Quiero que eso se separe y esa cucharada la levanto y la tiro al cielo. Eso es básicamente el proceso de floculación y desfloculación. ¿Entendieron? Ahora, sí, profe. Ok. Ahora vamos a hablar de un poquito del rendimiento.
Ok. Como el rendimiento habla, el rendimiento de la arcilla habla que el número de barriles me tiene que dar a mí, el número de lodo dice de 15 centipoen que se puede obtener de una tonelada de varita. Perdón, una tonelada del material de arcilla. Es decir, en una tonelada de arcilla, en la preparación del lodo, esa arcilla agregada me tiene que dar un rendimiento de 15 centipoen. ¿Qué centipoen? Es la unidad de medición utilizada para las viscosidades o viscosidad plástica. ¿Ok? Ok. Existen curvas del rendimiento de las arcillas donde se muestra la importancia Profe, disculpe que lo de la moleste. concentración de los sólidos. Dime. ¿Puede decir, repetir lo del 15 centipoint? ¿Eso qué significa? Vuelvo a decir, 15 centipoint, 15 es un número y centipoint es la unidad de medición para la viscosidad plástica en un fluido de perforación. Así como cuando decimos kilogramos, Ok, profe, gracias. nos referimos a centipoint, a la viscosidad plástica, que nos las va a dar el viscosímetro, que eso lo vamos a ver más adelante. Ok, te estaba diciendo que existen curvas del rendimiento de las arcillas donde se muestra la importancia de la concentración de los sólidos en el lodo o en el fluido. Las propiedades del fluido se mantienen controladas, se mantiene controlando la concentración y calidad de los sólidos de baja gravedad. ¿Cómo qué? Como las arcillas, son sólidos de baja gravedad. Le dije hace rato, la varita era 4.2 y las arcillas son de 2.6 de gravedad. Ahora vamos a hablar un poco de la fracción inherente. Por lo general son los sólidos de alta gravedad, de 4 a 7. Un ejemplo. Chicos, un ejemplo. Un ejemplo ¿De alta gravedad? de una fracción inherente. Escuche bien. Fracción inherente. Por lo general son sólidos de alta gravedad, que va de 4 a 7. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Correcto, Santo. La varita. La varita es un producto de fracción inherente porque su gravedad es 4.2, es densificante. Es un agente densificante. También tenemos las arenas, también tenemos los ripios. Entre los ripios son caliza y dolomíticos, los limos, ciertas lutitas y materiales de pérdida de circulación, es decir, agentes de puenteo, agentes lubricantes, etc. Esos son los productos de fracción inherente. Ahora tenemos los reactivos. ¿Cuáles pueden ser los reactivos? Si ya nombramos los inherentes, ahora vamos a hablar de los reactivos químicos. ¿Quién me puede decir reactivos químicos? Lo nombré hace rato. Nombré uno, pues, exactamente. ¿Se acuerdan? Bueno. Primero, cuando hablamos de reactivos químicos, hablamos de iones. Segundo, ¿La lutita? no. Desfloculante, que son los adelgazantes. Son productos utilizados para neutralizar el hinchamiento de la arcilla, es decir, desflocular lo que está floculado, es decir, hinchado. ¿Me explico? Sí. Y esos son adelgazantes. Tenemos los linosulfonatos, tenemos sustancia en suspensión, tenemos dispersantes, tenemos emulsificantes, que son los que va a emulsificar, va a unir el agua con el aceite. Por decir un ejemplo, tenemos una gota de agua y una gota de aceite y al agregarle una gota de emulsificante,
se convierte todo eso en un aceite. O, perdón, tenemos 3 gotas de aceite y 1 gota de agua y 1 gota de emulsificante. Al mezclarlo, va a quedar una sola gota de aceite, porque esa gotica de agua quedó dentro de esa gota de aceite y no se, cuando tú la mueves, está unida totalmente, no está separada. ¿Ok? Eso se llama emulsificar. Tenemos los controladores filtrados, que en el caso de base agua son polímeros y en los fluidos base aceite son asfaltos en polvo, gilsonita, entre otros. Y tenemos los polímeros también, como el almidón, goma sántica, entre otros. Y los LCM, el material celulósico o obturante. ¿Ok? Ahora, ¿qué se imaginan ustedes cuántos tipos de fluido hay? ¿Cuántos tipos de fluido de perforación hay? ¿Esos no son los 4, profe, los newtonianos, no newtonianos, reales No. e ideales? ¿O eso No, no esos es? son tipos de ¿No? fluidos. No, está bien, pero esos son tipos de fluidos, Franco. Ahora estamos hablando de tipos de fluido de perforación. Recuerda eso, Franco. Cuando hablamos de tipos de fluido, dijimos que el fluido no newtoniano era un fluido, o se aplicaba el concepto a fluido de perforación. Listo. Ahora vamos a hablar de fluido de perforación y pregunto, ¿cuántos tipos de fluido de perforación ustedes creen que existen? 3, profe. Dígamelo, Facundo, para ver. Fluido base agua, los de aceite Ajá. y los de gas. Lodo de gas. Bueno, para mí existen 2. Te voy a explicar por qué. O 3. Vamos a poner los 3. El lodo base agua, lodo base aceite y los lodos pseudo aceite. Es decir, los sintéticos. Porque los lodos de gas y los lodos aireados van a depender de que puede ser un fluido base agua aireado o puede ser un fluido base aceite aireado. ¿Me explico? Sí. Entonces, para mí serían fluidos base agua, fluidos base aceite y los pseudoaceites o sintéticos. Ahora, dentro de los base agua hay muchísimos, infinidades. Vamos a nombrar algunos. Lodos de fluido, lodos de agua dulce, lodos de agua salada, lodos de tratamiento químico, lodos de tratamiento con calcio, lodos a base de almidón, lodos a base de sulfatante, lodos de bajo contenido en sólidos y lodos emulsionados. ¿Por qué? Porque cuando decimos emulsionado es porque tiene un porcentaje de agua y un porcentaje de aceite. Si tiene mayor cantidad de agua, es un fluido base agua emulsionado. Ahora, cuando vamos a los fluidos base aceite, decimos fluido 100% aceite y fluido emulsionado o de emulsión inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que en su composición la mayor cantidad es un fluido, perdón, en su mayor composición es un aceite. Tiene mayor cantidad de aceite que de agua. Por decir un ejemplo, 85% de aceite y 15% de agua. Es un lodo de emulsión inversa. ¿Por qué se dice de emulsión inversa? Porque en este caso los fluidos, la viscosidad plástica va a ser mayor al punto de fluencia o punto cedente. Por eso se dice emulsión inversa, porque normalmente la plástica o la viscosidad plástica es mucho más baja que el punto cedente. Eso se llama que todo en condiciones de fluido base agua o fluido 100% aceite. ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos bien. Ok.
Perfecto. Ahora, sistema de circulación. ¿Quién se imagina usted que es un sistema de circulación? Los equipos que bombean el fluido hacia los pozos. Sí, pero ¿cómo me lo dirías tú técnicamente, Santos? O lo más técnico que tú te puedes imaginar, Santos. Santos. A ver, ¿cómo lo puedo decir más técnico? Equipo de bombeo que hace circular el fluido. No me acuerdo cómo Vas era. bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Que hacen circular el fluido desde la superficie hasta el fondo del pozo y que y desde el retorno permite A la arrastrar. superficie. Es decir, te digo, lo que está diciendo está correcto. Es un circuito, ¿verdad? Circuito cerrado. Es un circuito cerrado, exactamente. Correctamente, es un circuito cerrado. Ya un momento, chico, que me está desconectando el cargador de la computadora. Ok, ya. Ya va. Ok, es lo que dijiste, Santos. El sistema de bombeo que comienza en las piletas, ese fluido es enviado por unas líneas de superficie, sube por el tubo vertical o tubo estampay, pasa por el manguerote, es inyectado por el top drive, por la tubería internamente, sale por la broca, sube por el espacio anular, lo reciben los equipos control sólido, hace su función el equipo control sólido y pasa nuevamente a la pileta de bombeo otra vez al pozo. Entonces les voy a mostrar un video donde podemos apreciar eso. Vamos a mostrarle. Vamos a mostrarle para que lo puedan ver. Vamos a la parte 1. ¿Lo pueden ver todos? Sí, ahí se ve, profe. Ok, profe. Sí, se ve bien. Perfecto, vamos a escuchar entonces. Los equipos de perforación emplean muchos de sus componentes para hacer circular y tratar o acondicionar el lodo. La circulación del lodo comienza aquí, en los tanques o presas de lodo, llamados en ocasiones fosos. Los operarios preparan el lodo en estos tanques y lo disponen para su circulación. La parte esencial del sistema de circulación es la bomba de lodo. A menudo los equipos de perforación tienen dos bombas, una principal y otra de reserva. O, si las condiciones de la perforación lo requieren, el perforador puede utilizar en forma simultánea o combinar las dos bombas para la circulación de grandes cantidades de lodo. De hecho, en los pozos profundos, el equipo de perforación puede tener 3 o 4 bombas combinadas. La potente bomba o bombas toma el lodo de los tanques y lo envía a la sarta de perforación y a la broca. La bomba lleva el lodo por el conducto de descarga al conducto de la torre, standpipe, y las mangueras rotativas. El conducto de la torre
toma el lodo a media altura del mástil. Las mangueras rotativas están unidas al standpipe. Las mangueras son fuertes y flexibles y se mueven arriba y abajo del mástil, unidas a las cabezas giratorias, suevo. Desde las mangueras rotativas, la bomba mueve el lodo a través del suevo, a través del Kelly y de la sarta de perforación. En los equipos de perforación con top drive, el lodo se mueve por un conducto a través del top drive a continuación en la sarta de perforación. La bomba baja el lodo por la sarta de perforación hasta la broca. En la broca, el lodo es expulsado a chorros por las aberturas, toberas, de la broca. Los chorros de lodo expulsan los recortes lejos de la broca. El lodo, entonces, sube por el espacio anular del pozo, arrastrando con él los recortes. Desde el espacio anular, el lodo, junto con los recortes, va a través del tubo de retorno, llamado a veces tubo de flujo, a la temblorina, shale shaker. La temblorina extrae los recortes del lodo. El lodo cae entonces en los tanques donde la bomba puede recuperarlo para continuar el proceso de circulación. El lodo se produce en el mismo sitio del equipo de perforación. La mayoría de los equipos de perforación disponen de varios tanques de lodo de acero. El lodo y los aditivos se mezclan y quedan en los tanques. Algunos equipos de perforación en tierra también tienen un foso de reserva en el exterior de la superficie. Los tanques de lodo se llaman también fosos de lodo, nombre que viene de los tiempos de los fosos de tierra. Es preferible el nombre de tanques de lodo. El equipo de perforación no utiliza necesariamente todos los tanques de lodo a la vez, aunque sí usan varios a la vez. Los tanques en uso guardan el lodo que la bomba hace circular activamente. A menudo los componentes de los lodos llegan al equipo de perforación en sacos. Normalmente los operarios almacenan los sacos en un compartimiento especial llamado caseta de lodos o sala de sacos. La caseta o sala conserva los sacos secos y permite almacenarlos en forma cuidadosa. Estos tanques, como silos, son los tanques de almacenamiento o tanques P. Conservan los aditivos de los lodos como la varita y la bentonita. Los operarios usan algunos aditivos en cantidades tan grandes que el proveedor los deposita directamente en los tanques de almacenamiento para ahorrar tiempo y dinero. Los tanques de almacenamiento normalmente tienen su propio sistema de tolva o neumático para transportar los aditivos al sistema de lodos. La bomba extrae el lodo de los tanques de lodo en uso y los hace circular a través del sistema. Los operarios conectan los tanques de lodo mediante tubos y válvulas. El número de tanques activos depende de la cantidad de lodos necesaria para mantener la perforación llena y el volumen requerido en la superficie para conservar el lodo en buenas condiciones para que circule. La trampa para arena es el tanque que está directamente debajo de la temblorina. La temblorina elimina muchos de los recortes del lodo, pero algunos son tan pequeños que la temblorina no puede atraparlos. Estos caen en la trampa para arena. La trampa para arena es el primer tanque de depósito de lodos. Los operarios tienen que limpiarlo con regularidad para eliminar los sólidos acumulados. Algunos equipos de perforación pequeños o antiguos pueden tener 2 o más tanques de depósito de lodos en el sistema de tanques. Estos permiten que los sólidos del lodo se sedimenten, pero los tanques de depósito de lodos no sirven tanto comparados con los equipos de eliminación de sólidos de generaciones más nuevas. Por eso, hoy, muchos equipos de perforación usan un desarenador y un eliminador. Los tanques de reserva no son una parte del sistema activo de tanques de lodos. En cambio, los operarios los usan para conservar el exceso de lodo, o pueden usarlos para mezclar un tipo de lodo diferente del que está circulando en la bomba en ese momento. También pueden almacenar lodo denso para operaciones de emergencia de control de pozo. Un tanque de baches es un tanque independiente relativamente pequeño. También puede ser una parte independiente de un tanque mayor.
Los operarios usan el tanque de baches para mezclar un bache. Un bache es una pequeña cantidad de lodo denso que se circula por la sarta. Los operarios pueden usar también el tanque de baches para mezclar una pequeña cantidad de lodo con un propósito especial. Por ejemplo, el perforador puede necesitar colocar o localizar una pequeña cantidad de lodo de gran viscosidad, también llamado píldora, en algún punto situado en el fondo de la perforación. El tanque de succión es aquel en el que la bomba de lodo toma el lodo preparado para circular en el fondo de la perforación. El lodo en el tanque de succión deberá estar limpio, libre de sólidos y gases, y debidamente elaborado o tratado. Los operarios usan el tanque químico para mezclar productos químicos, como soda cáustica, que pondrán en los tanques de lodos activos. En algunos equipos de perforación en tierra, el propietario del equipo de perforación cava un gran foso próximo al mismo. Este foso se llama foso de reserva. El operario pone lodo de desecho y el escurrimiento de la instalación en el foso de reserva. En caso de emergencia, pueden usarlo como un lugar para colocar el lodo sobrante cuando los tanques están llenos. A menudo, el operador del equipo de perforación recubre el foso de reserva con láminas de plástico grueso para evitar escapes de líquidos en el suelo. Y si el equipo de perforación está en una vía migratoria de aves, el operador cubre el foso con redes para evitar que las aves acuáticas aterricen en él. Las torres en tierra que perforen en zonas sensibles al medio ambiente no tendrán foso de reserva. Sin embargo, los desechos y fluidos se llevan a un área autorizada para el depósito de los mismos. Ok. Las potentes bombas... ¿Ven el segundo? ¿Lo están viendo? Sí, se está Ok. viendo, profe. Al terminar los Sí, sí. videos, voy a hacer preguntas, ¿ok? Presten mucha atención. de lodo toman de los tanques de succión y lo hacen circular dentro de la perforación, fuera de la broca y de vuelta a la superficie. Aunque los equipos de perforación normalmente tienen 2 bombas de lodo y algunas veces 3 o 4, por lo general solo usan una a la vez. Las otras se usan principalmente como reserva en caso de que una falle. Algunas veces, sin embargo, los operarios del equipo de perforación pueden combinar las bombas. O sea, pueden usar 2, 3 o 4 bombas al mismo tiempo para mover grandes volúmenes de lodo cuando se requiera. En los equipos de perforación se usan 1 o 2 tipos de bombas de lodo, bombas triples o bombas dobles. Las bombas triples tienen 3 pistones que se mueven para atrás y para adelante en las camisas. Las bombas dobles tienen 2 pistones que se mueven de igual forma. Las bombas triples tienen muchas ventajas. Pesan un 30% menos que una doble con los mismos caballos de fuerza, kilovatios. Las partes de peso más ligero son más fáciles de manejar y por lo tanto más fáciles de mantener. Incluyen otras ventajas. Cuesta menos utilizarlas, el lado de fluidos es más accesible y descargan lodos más suavemente, o sea, la salida de una triple no produce tantas sacudidas como de una doble. Otra de las ventajas más importantes de las bombas triples sobre las dobles es que pueden mover grandes volúmenes de lodo a altas presiones requeridas en las perforaciones modernas de pozos más profundos. Las bombas triples están dejando obsoletas gradualmente a las dobles. En una bomba triple, los pistones descargan lodo solamente cuando avanzan dentro de la camisa. Después, al retroceder, introducen lodo en el mismo lado del pistón. Debido a esto, se llaman de acción simple. Las bombas triples de acción simple bombean lodo a una velocidad relativamente alta. Los valores de potencia de entrada varían de 220 a 2200 caballos de fuerza.
de 164 a 1641 kilovatios. Las bombas grandes pueden bombear más de 1100 galones por minuto, unos 4000 litros por minuto. Algunas bombas muy grandes tienen una presión máxima de trabajo de unos 7000 psi, más de 50.000 kilopascales, con camisas de 5 pulgadas o 127 milímetros. Este es un esquema de una bomba triple. Tiene 3 pistones moviéndose cada uno en su propia camisa. También tiene 3 válvulas de entrada y 3 de descarga. También tiene un amortiguador en el conducto de descarga. Vea el pistón de la izquierda. Ha terminado de expulsar el lodo de la camisa a través de la válvula abierta de descarga. El pistón está en su punto máximo del recorrido de avance. Los otros 2 pistones están en otra posición de su recorrido, también bombeando lodo. Y justo ahora, preste atención al de la izquierda para comprender cómo funciona la bomba. El pistón de la izquierda ha concluido su recorrido de vuelta, aspira el lodo a través de la válvula de entrada. Al retroceder el pistón, se eleva la válvula de entrada de su asiento y succiona el lodo. Un fuerte resorte sujeta la válvula de descarga en su posición cerrada. El pistón de la izquierda ha avanzado, expulsando el lodo a través de la válvula de descarga, ahora ya abierta. Un fuerte resorte mantiene la válvula de entrada cerrada. El pistón izquierdo ha terminado por completo su carrera de ida a lo largo de la camisa, descargando por completo el lodo. Los 3 pistones trabajan conjuntamente para mantener un flujo continuo del lodo que entra y sale de la bomba. Los operarios pueden cambiar las camisas y pistones. No solamente pueden reemplazar los inservibles, sino también instalarlos de diferentes tamaños. Normalmente ellos usan camisas grandes y pistones grandes, cuando la bomba necesita mover grandes volúmenes de lodo a presiones relativamente bajas. Usan camisas pequeñas y pistones pequeños cuando la bomba necesita mover volúmenes más pequeños de lodo a presiones relativamente altas. En una bomba doble, los pistones vierten lodo por uno de sus lados y a la vez toman lodo por el otro. Observen en la parte superior el pistón y la camisa. Al avanzar el pistón, descarga el lodo por un lado y lo aspira por el otro. Entonces, al retroceder, descarga el lodo en el lado opuesto y lo aspira por el lado donde lo había descargado antes. Las bombas dobles son, por tanto, de doble acción. Las bombas de doble acción mueven más lodo en un solo recorrido que las triples. Debido a esta doble acción, tienen un empaque alrededor de la barra del pistón. Este empaque les impide movimientos tan rápidos como los de las triples. La potencia de entrada se mueve entre 190 y 1790 caballos de fuerza, de 142 a 1335 kilovatios. Las bombas más grandes tienen una presión de régimen de 5000 psi, casi 35.000 kilopascales, con tubos de 6 pulgadas o 152 milímetros. Una bomba de lodo tiene una sección de fluidos, otra de fuerza y válvulas de entrada y de descarga. La sección de fluidos contiene los pistones con las camisas que introducen y descargan los fluidos, lodos. Los pistones de la bomba aspiran el lodo a través de las válvulas de entrada y lo expulsan a través de las válvulas de descarga. La sección de fuerza aloja el cigüeñal y el montaje de engranes que mueven los pistones, que a su vez están montados en la sección de fluidos. La potencia de la bomba se alimenta por un motor. Los equipos de perforación modernos y grandes, de diésel eléctricos, usan potentes motores eléctricos para accionar las bombas. Los equipos de perforación mecánica usan la transmisión por cadena o correas de potencia, correas de transmisión, de los motores del equipo de perforación para accionar la bomba. Un amortiguador conectado al tubo de descarga de lodos suaviza el vacío formado por los pistones cuando descargan el lodo. Este es un amortiguador estándar de bolsa.
La bolsa en el cuerpo del amortiguador separa el nitrógeno presurizado en la parte de arriba del lodo en la parte inferior. La bolsa, al estar fabricada de goma sintética, es flexible. Cuando la presión de descarga del lodo empuja contra la parte inferior de la bolsa, la presión del nitrógeno en su parte superior lo resiste. Esta resistencia amortigua las sacudidas del lodo al salir de la bomba. He aquí el último tipo de amortiguador. No tiene bolsa. Es una esfera de unos 4 pies, 1,2 metros de diámetro. Está instalada en la línea de descarga de la bomba de lodos. La gran cámara está llena de lodo y no tiene piezas móviles, por lo que no requiere mantenimiento. El lodo en esta esfera de gran capacidad absorbe las sacudidas del lodo al salir de la bomba. Un amortiguador en la succión suaviza el flujo del lodo que entra en la bomba. Los operarios lo montan en el tubo de succión de las bombas de lodos triples. Dentro de la cámara de acero hay una de bolsa o un diafragma de caucho cargado de aire. El operario carga la de bolsa a unos 10 a 15 psi de 50 a 100 kilopascales. El amortiguador en la succión absorbe las sacudidas del tubo de succión de las bombas de lodos originadas por el rápido movimiento de los pistones de la bomba. Los pistones inician y detienen constantemente el flujo del lodo a través de la bomba. Al otro extremo del tubo de succión, una bomba de precarga envía un flujo constante de lodo a la entrada de la bomba. Cuando este flujo constante se encuentra con las pulsaciones, el impacto lo absorbe el amortiguador. Los operarios siempre instalan una válvula de seguridad de tubo de descarga de emergencia. La instalan en el lado de descarga de la bomba o junto al tubo de descarga. Si por alguna razón se produce demasiada presión en el tubo de descarga, quizás por obstrucción en la broca o en el espacio anular del pozo, se abre la válvula de seguridad. La válvula de seguridad protege a la bomba y a los sistemas de lodos contra daños por sobrepresión. Algunos propietarios de equipos de perforación instalan una válvula de seguridad en el tubo de succión. La instalan en lo alto del tubo de succión junto al amortiguador de succión. La montan en lo alto para que así no se produzcan obstrucciones con el lodo cuando el sistema se detiene. Una válvula de seguridad de succión protege la bomba de precarga y el amortiguador del tubo de succión. Una válvula de seguridad de succión normalmente tiene una abertura de 2 pulgadas, 50 milímetros. El instalador la ajusta normalmente a una presión de 70 psi, 500 kilopascales. Si las válvulas de succión y de descarga fallan en la misma parte de la bomba, se produce un elevado contraflujo o una sacudida de presión. El elevado contraflujo podría dañar la bomba de precarga o el amortiguador del tubo de succión. El tubo de descarga es de alta presión y a través de él la bomba mueve el lodo. Desde el tubo de descarga, el lodo va a través del tubo y las mangueras rotativas hasta el equipo de la sarta de perforación. Buenísimo. Bueno, ¿qué entendimos? ¿Cómo es un ciclo del fluido durante el proceso de la perforación? A ver, ¿qué me dice? Dime, Santos. Comienza por las piletas, se hace circular por las bombas de lodo, que pasa por el standpiper, por una manguera vertical, después pasa por un y de ahí es enviado hasta los equipos de perforación, puede ser en top drive. Se hace circular el lodo mediante las tuberías, las sartas, hacia el fondo del pozo, que va a salir por las toberas o jet de la Trepan o broca.
para remover los cutting, los recortes, que va a ser desplazado sobre el espacio anular hasta llegar hasta la superficie, donde he enviado sobre el equipo de control de sólido, que pasa primero por la zaranda, donde se descanta los recortes y el lodo, y después ya ahí es tratado dependiendo de los equipos, ¿no? Si tiene un desander o un desister o hidrociclones, ¿no? Y de ahí es de vuelta reenviado es bombeado y enviado de nuevo al pozo. Excelente. Es recircular. Excelente. Excelente, Santo. ¿Otro compañero que quiera acotar algo? Gómez Claudia. Gómez Claudia. Gómez Claudia. Franco. Franco Gabriel. No, profe, yo lo que entendí, lo que explicó el compañero Santos, lo explicó muy bien. Sí. Ok, perfecto. No hay dudas. No, lo único que no sé si a los chicos les pasó, al final del video, en parte es como que... ¿Cómo? No entendí. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Chicos, ¿tienen duda? Profe, sí, tengo una duda. Acá, Dime, Guillermo. Ale. ¿Sabe el tema del fluido del lodo, cuando aumenta la densidad, o sea, es muy peligroso para el pozo, ¿no? Todo dependiendo, Guillermo. Si es un aumento de densidad controlado porque se necesita, no. Si es un aumento de densidades que no estaba prevista, es un posible potencial para una pérdida de circulación o una pega por diferencial. ¿Y qué pasa cuando una decanter se atora? Porque me pasó que estuve en un equipo y se atoró porque venía el lodo muy pesado, o será No, si se atoró una decanter o una centrífuga decanter es porque estaba mal operada o estaba deficiente, estaba dañada. No tiene nada que ver con el fluido, que ven un fluido pesado, no, porque para eso es su trabajo, para limpiar el fluido. Falta mantenimiento. Falta un mantenimiento correctivo o preventivo. Sí, porque pasó una vez en un equipo y decían que era por ahí el lodo que venía muy pesado y la decanter no tenía la vuelta. No tiene nada que ver. Para pasar Si no tiene la fuerza es porque está mala. Porque ella gira entre 1800 y creo que es 2500 revoluciones por minuto. Es decir que puede trabajar sin problema. Es decir, de repente la máquina está bien, pero el operador la graduó mal y entró demasiado fluido y se trabó, como dices tú. Porque tiene que ir aumentándole el caudal progresivamente para que ella trabaje, pues, con un caudal óptimo. Ok. Bien, era esa mi duda, porque estoy acá empezando a laburar en esta cosa y estoy preguntando. ¿Estás como control de sólido, Guillermo? Sí, estoy empezando, llevo unos diagramas en control de sólido trabajando, así que estoy... Qué bueno, excelente. ¿En qué taladro estás? Estoy en el 224 ahora, de HP. 224 de HP. ¿Ese está donde? Discúlpame, ¿eso está en Mangrullo? Sí, Mangrullo, sí, estamos acá. Yo salí ayer del 302. No, yo estuve en lo que he estado, ha sido el 229, en el 170 y en el 1211. Y ahora en este. Yo te estoy comentando, yo también estaba ayer en el Mangrullo.
Yo estoy en Sierra Chaturita, pero fui hace unos 2 días en Mangrullo y por eso fue que no pude dar clase el día martes, porque estaba en viaje. El miércoles, perdón, el día martes, perdón. Sí, sí, claro, estoy acá, por ahí el internet no es bueno, por eso por ahí salgo de la clase y entro, salgo y entro porque estoy medio el internet medio malo acá. Excelente. Sí. Bueno, chicos, un placer. Les deseo un próspero año nuevo y que este nuevo año esté lleno de éxitos. Saludos, nos vemos en enero. Saludos. Saludos, profe. Gracias por la clase.